Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario que en esta ocasión nos acompaña el maestro Andrés David Bayona Ordóñez, quien es geólogo por la Universidad Nacional de Colombia y maestro en Ciencias de la Tierra por la UNAM, en donde obtuvo su mención honorífica. Actualmente lleva a cabo su octavo semestre en el doctorado en Ciencias de la Tierra, que es el Instituto. Su investigación se enfoca en la geodinámica computacional, empleando modelos numéricos para estudiar la subducción y dinámica del manto. Su tesis doctoral analiza la evolución de las zonas de subducción en el Gran Arco del Caribe y las Antillas Menores mediante modelos 3D. Ha realizado estancias de investigación en instituciones como la Universidad de Kobe en Japón, la Universidad de California Davis en Estados Unidos y la Universidad de Johannes Gutenberg y Mainz en Alemania. Ha publicado 2 artículos en revistas indexadas y ha presentado su trabajo en congresos nacionales e internacionales. Además, ha colaborado en el desarrollo de herramientas de código abierto para la simulación de procesos geodinámicos como Geophysical Model Generator. Entre sus reconocimientos destacan la beca de investigación del Servicio Alemán de Intercambio Académico y el Alexander Sisson Research Award de la Geological Society of America. Sin más preámbulos, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya saben, soy Andrés Bayona, estudiante de aquí del Instituto de Ciencias de la Tierra, de Geociencias, y este es mi octavo semestre de doctorado, por lo cual voy a presentar pues, los avances de mi trabajo de grado que tengo hasta el momento. Como mencionaba Tatiana, la presentación es dinámica de la subducción en el Gran Arco del Caribe y las Antillas Menores, análisis con modelos numéricos 3D. El contenido de la presentación, pues digamos que tiene, pues es un contenido estándar. Voy a iniciar con la introducción, donde voy a presentar pues los objetivos de este estudio, el marco teórico, donde voy a hacer énfasis en las reconstrucciones para la placa del Caribe y específicamente la que usamos para nuestros modelos numéricos, algunos aspectos fundamentales de la geodinámica de subducción y de cómo se hizo el modelo numérico. La metodología, resultados, discusión y conclusiones, algunas limitaciones que tienen los modelos numéricos, específicamente los que usamos, lo que pues, hace falta, lo que se está trabajando y lo que se va a hacer en el futuro, y algo de desarrollo de código abierto que ha surgido a partir, digamos que de este trabajo y de lo que se planea hacer también para futuro. Entonces, bueno, para iniciar, el área de estudio es pues, la placa del Caribe, pero básicamente la zona nororiental. Acá podemos ver la placa, digamos para el tiempo presente, la placa del Caribe, donde tenemos la zona de subducción de las Antillas Menores en la parte oriental. Pero en esta misma imagen, pues vemos en esta zona sombreada la posición que tenía la placa Caribe hace 65 millones de años. Lo que podemos observar, pues es que teníamos una zona de subducción en la parte norte, que es esta zona amarilla, la del Gran Arco del Caribe, pero además, pues ya había también subducción en su parte oriental, en el Arco de Aves. Eh, y pues lo que queremos hacer es simular esos últimos 65 millones de años, es decir, todo el Cenozoico, desde esta posición que tenía la placa del Caribe hasta la posición actual. Como vemos en el presente, pues ya no hay subducción en la parte norte, tenemos el límite es transformante, pero aún tenemos la zona de subducción en la parte oriental. Como ven, pues el nombre es diferente. Inicialmente, pues en la literatura lo mencionan como el Arco de Aves, pero en la actualidad son las Antillas Menores. Este cambio se debe principalmente pues, a la migración de la trinchera y del arco, ¿no? Que con respecto al manto son, pues actualmente entre el arco de Aves y las Antillas Menores hay 250 kilómetros de distancia, lo que se ha movido este arco. Y esto es con respecto al manto como referencia, es decir, todas las placas se han estado moviendo, no hay ninguna placa fija con respecto al marco de referencia que estamos usando. Porque, digamos, quisimos hacer un modelo numérico 3D de la zona de subducción de la parte nororiental del Caribe. Pues la idea surgió básicamente porque no hay ninguno, no se han hecho simulaciones numéricas, al menos no para un periodo, digamos, tan extenso, y porque la zona, si bien ha sido estudiada en la parte oriental del Caribe, la mayoría de estudios se basan en sismología. Y entre ellos, digamos que difieren algo. Entonces, acá tenemos diferentes reconstrucciones para la configuración de los slabs en la parte oriental del Caribe. Aquí, por ejemplo, tenemos este modelo, el 2013. Acá tenemos la zona de subducción de las Antillas Menores. Esto es en la parte oriental del Caribe. Digamos que acá tenemos pues, Cuba, la isla Española, Puerto Rico.
Y pues basados en sismología, hicieron este, digamos, bloque diagrama. Acá podemos ver el slab que ellos identifican asociado a las Antillas Menores y que se curva en la parte norte un poco. Pero el slab que había en la parte norte, en el Gran Arco del Caribe, digamos que ya, pues esa zona de subducción ya finalizó y ellos identifican que el slab se desprendió y se encuentra ya en el manto inferior. Acá lo dividen en dos partes, digamos la parte norte del Gran Arco del Caribe y la parte sur. Esto debido a que en el slab había una dorsal que, digamos que intersectaba el slab y lo dividió en dos partes. Posteriormente surgió un nuevo esquema para la misma zona, esto es en la misma zona. Acá tenemos la zona de subducción de las Antillas Menores en la parte oriental. Igualmente, basados, digamos, en tomografías sísmicas, ellos reconstruyen, observan el slab de las Antillas Menores en la parte oriental, pero además identifican un slab asociado al Gran Arco del Caribe, un slab por la parte norte. Y pues como vemos es algo diferente con respecto al que habían propuesto previamente. Y ya un estudio más reciente eh, proponen que si ha habido subducción durante todo el Cenozoico en las Antillas Menores y no se observa, digamos, el slab en el manto inferior, pues ellos esperan que el slab ha subducido aproximadamente 1.100 kilómetros, digamos, de material y lo que ellos creen es que el slab se horizontaliza cerca al límite entre el manto inferior y el manto superior. Esto para acomodar, digamos, toda esta cantidad de material. Entonces, digamos que hay diferentes interpretaciones y por eso quisimos hacer una simulación, un modelo numérico 3D que abarcara estas dos zonas, la zona de subducción del Gran Arco del Caribe y de las Antillas Menores. El objetivo general, pues como ya lo mencioné, fue construir, digamos, un modelo 3D de las zonas de subducción del Gran Arco del Caribe y de las Antillas Menores para los últimos 65 millones de años, para todo el Cenozoico. Y pues los objetivos específicos, determinar los factores del fin de la subducción en el Gran Arco del Caribe y entender mejor la geometría del slab de las Antillas Menores entre el manto superior y el manto inferior. Entonces, con respecto al marco teórico, digamos que voy a empezar con las reconstrucciones para la placa del Caribe. Digamos que esta se divide en tres fases principalmente. La primera es la fase protocaribe. Acá tenemos un esquema para entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior, que es básicamente la fragmentación de Pangea. Acá tenemos la placa sudamericana y la placa norteamericana. Acá se empieza a formar, digamos, pues la separación, la fragmentación y se empieza a formar el Protocaribe, que es, digamos, corteza oceánica que estaba situada entre Norteamérica y Sudamérica, en donde actualmente está el Caribe, pero el Protocaribe, pues no es la placa Caribe, sino es corteza que se formó cuando, digamos, empezó la separación de Pangea. Y la placa Caribe se empezó a formar en el Pacífico. Bueno, hay dos teorías, pero digamos que esta fue en la que nos basamos, que es la más aceptada, digamos, en los estudios más recientes. Acá tenemos un esquema evolutivo de la zona. Acá para 120 millones de años, pues aquí ya podemos ver el Protocaribe justo entre la placa norteamericana y la placa sudamericana, mientras que la placa Caribe se empezó a formar en el Pacífico. Pues de acuerdo a varios estudios, se empezó a formar cerca de una dorsal y además cerca de un punto caliente. Bueno, acá hay dos hipótesis diferentes, pero porque no se sabe a ciencia cierta cómo era la geometría de las dorsales, pero lo que se estima es que fue en el Pacífico y digamos que la placa fue creciendo en tamaño y la placa Caribe tiene un espesor mucho mayor que el de las demás placas oceánicas. Digamos que resalta si se compara con, digamos, con la placa Farallón. Y la placa Caribe fue migrando en dirección noreste, hacia su posición actual. Y el Protocaribe, que se encontraba entre Norteamérica y Sudamérica, empezó a subducir bajo la placa Caribe. La placa Caribe continuó su migración, digamos que el Protocaribe se subdujo debajo de la placa Caribe y bueno, para 45 millones de años, digamos que ya la configuración era pues ya relativamente parecida a la configuración actual, que tenemos la placa Caribe en medio de la placa norteamericana y la placa sudamericana. Y pues ya a partir de ahí, digamos que ha seguido evolucionando, pero la configuración ya es muy similar a la configuración actual. Y el tercer evento es el evento colisional,
que básicamente pues es ese, cuando la placa Caribe migra y colisiona con el Banco de las Bahamas, que es cuando marca el fin de la subducción en la parte norte del Caribe. Y ya solo queda la zona de subducción de las Antillas Menores. Bueno, acá tenemos un esquema, digamos, más general. Esto es para 90 millones de años, 70 millones, 50 y 30. Y pues acá tenemos el Protocaribe. Como mencionaba, había una dorsal justo en medio, la dorsal de expansión. Tenemos la placa norteamericana, la placa sudamericana y la placa Caribe que viene desde el Pacífico. Y tenemos la zona de subducción del Gran Arco del Caribe, en donde el Protocaribe estaba subduciendo. La placa Caribe continuó su migración hacia el noreste, siguió la subducción, pero aquí ya empieza la subducción también en la parte oriental, en el arco de Aves. Tenemos subducción que se propaga del norte hacia el oriente de la placa. Continúa su migración hasta que se da la colisión con el Banco de las Bahamas. Ya no hay más subducción en la parte norte, solamente en la parte oriental. Y a partir de ahí, digamos que continúa la evolución. Esta trinchera ha seguido migrando hacia el oriente hasta la actualidad. Y bueno, en la parte norte ya tenemos un límite transformante. Digamos que el bloque de Cuba ya cambia de placa, pasa de ser parte de la placa del Caribe a la placa norteamericana y está marcado por esa zona transformante. ¿Cuándo inició la subducción en estas dos regiones, en el arco de Aves y además en el Gran Arco del Caribe? En el Gran Arco, pues tenemos subducción, está documentado desde hace 135 millones de años, mientras que en el Aves hace aproximadamente 75 millones de años. Y esto es importante pues tenerlo en cuenta porque nuestro modelo es para 65 millones de años, la simulación que hicimos. Entonces, al inicio de nuestro modelo, incorporamos un slab inicial en la parte norte para representar parte, digamos, de esta subducción previa que hubo. Y también incorporamos un slab mucho menor en el arco de Aves, pues porque la subducción empezó solo, digamos, 10 millones de años antes que en nuestro modelo. Nuestro modelo inicia desde los 65 millones de años, pero ya incorporando ambas zonas de subducción, ambos slabs. Bueno, y antes de continuar, digamos, con el modelo, quería mencionar algunos aspectos fundamentales, porque también son algunas de las limitaciones que se tienen en estas simulaciones o en estos modelos numéricos. Eh, una cosa a tener en cuenta son las fuerzas que actúan en las zonas de subducción. Acá tenemos un esquema donde tenemos un slab, digamos que está subduciendo, pero entre las fuerzas principales que quería mencionar son las que se dan a los 410 kilómetros y a los 660 kilómetros de profundidad, que están asociados a las transiciones de fase. Es decir, por ejemplo, los 410, la estructura del olivino cambia y acá la placa experimenta una fuerza, digamos, hacia abajo, es decir, como cierta facilidad a la subducción, mientras que en los 660 kilómetros tenemos ya el límite entre el manto superior y el manto inferior, que aquí también ya hay un cambio mineralógico que dificulta un poco la subducción del slab. Acá se da una fuerza como repulsora, por así decirlo, hacia arriba que dificulta la subducción. Estas transiciones de fase se incorporaron en los modelos numéricos y pues están incluidas. Otra característica a tener en cuenta es la viscosidad del manto. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica donde se muestra la profundidad desde la superficie hasta los 3.000 kilómetros de profundidad y cómo varían los valores de viscosidad. Entonces, acá en la parte superior, pues cada color representa un modelo diferente, es decir, eh, hay diferentes autores que han propuesto la viscosidad para el manto inferior y para el manto superior. Entonces, cada color es de un autor diferente. Y como vemos, pues en el manto superior, digamos que no hay tanto problema, es decir, hay un consenso sobre cuál es el valor de viscosidad del manto superior. Pues esto se sabe debido al rebote postglaciar y otros estudios, pero si vemos desde los 660 kilómetros hacia abajo, que es el manto inferior, pues sí ya tenemos una discrepancia, ¿no? Por ejemplo, entre este modelo y este tenemos casi 2 órdenes de magnitud. Es decir, no se sabe a ciencia cierta cuál es el valor de viscosidad del manto inferior. Y pues esto es una limitación a la hora de hacer los modelos numéricos, porque esto evidentemente puede influir en el comportamiento del slab. Otra característica es el flujo del manto.
que está documentado que influye en el ángulo de subducción de los slabs. Acá, por ejemplo, tenemos slabs que subducen hacia el oeste y slabs que subducen hacia el este. Por ejemplo, los que subducen hacia el oeste, pues son los que están, por ejemplo, bajo Japón o Nueva Zelanda, mientras que los que subducen hacia el este son los que ocurren, por ejemplo, en Perú, México, Colombia. Y evidentemente, pues como se observa, los ángulos de los slabs que subducen hacia el oeste suelen ser mayores que los que subducen hacia el este. Y se cree que puede ser el flujo del manto, que es de dirección oeste-este, el que genera este efecto. Pero no se sabe si este flujo ha sido constante o ha cambiado a lo largo de la evolución del planeta. Y pues es otro factor pues que hay que considerar que puede influir en el ángulo de los slabs. Y bueno, ya por último, el efecto que genera la migración de las trincheras en los slabs. Como mencionaba en el caso de las Antillas Menores, tenemos el caso donde la trinchera ha estado retrocediendo, es decir, ha estado migrando en dirección contraria a la subducción. Y lo que está documentado o lo que se sabe es que generalmente cuando esto pasa, esto influye en el comportamiento de los slabs. Algunos se suelen aplanar o estancar en el límite entre el manto superior y el manto inferior. Bueno, ya digamos que mencionando estos aspectos importantes o claves para entender más sobre la dinámica de subducción, ahora ya voy a pasar al modelo numérico. Básicamente, pues nuestro modelo, que es en 3D, se basa, digamos que principalmente en tres ecuaciones, que son las ecuaciones fundamentales o principales, que es la ecuación de conservación de la masa, de momento y de conservación de la energía. Pues básicamente la primera lo que hace es que, digamos, esta se utiliza porque describe el comportamiento de la masa, que nuestro modelo es constante, es decir, no se crea ni se destruye, sino que simplemente fluye. Entonces acá tenemos un ejemplo de una esfera que se está hundiendo, digamos, en un fluido, pero lo que vemos es que se conserva la masa, es decir, simplemente desplaza el material, pero pues no hay como generación de nuevo material ni se destruye material previo, se mantiene constante durante todo el tiempo. Y la ecuación de conservación de la masa, que es la que describe el equilibrio de las fuerzas, pues básicamente es la ecuación con la que, digamos, las placas pueden, digamos, moverse o deformarse. Y la ecuación de conservación de la energía es la que nos indica, digamos, cómo son los cambios de temperatura a lo largo del tiempo. Aquí creo que no se ve, pero... ah, bueno, aquí tenemos el slab y pues cómo interactúa, ¿no? Entre el manto superior y el manto inferior. Bueno, acá con respecto al modelo, acá tenemos algunos parámetros, digamos, de los principales que se utilizan para resolver las ecuaciones fundamentales. Y pues como mencionaba, pues que se incluye la transición de fase a los 410 kilómetros y la de los 660 kilómetros de profundidad. Para nuestro modelo no usamos un modelo global, es decir, no estamos simulando pues todo el planeta Tierra, sino que es un modelo regional, es decir, solamente una sección del planeta, una sección de la esfera, como se muestra en esta zona, es como sí, una rebanada del planeta. Y el método numérico con el cual, digamos, se resuelven las ecuaciones es con el método de los elementos finitos. Como observan, está dividido en pequeños ladrillos, en pequeñas celdas tridimensionales que están conectadas por los nodos, como se observan acá. En cada uno de estos elementos se resuelven las ecuaciones y en un conjunto, digamos, todos los elementos interactúan entre sí para dar una solución general, ¿no? Para resolver pues estas ecuaciones en todo el dominio. Y para acelerar las simulaciones también se utilizó el método multigrid. Este método básicamente lo que hace es acelerar las simulaciones. Entonces aquí tenemos un esquema, digamos, del planeta y una malla numérica. Como observan, acá tenemos un perfil de A a B, que vendría siendo este mismo de A a B. Y aquí tenemos los nodos, digamos, que intersecta el perfil. Como ven, tenemos más resolución en la parte más superficial, que es la que nos interesa, pues donde están los mayores, digamos, gradientes, que es las zonas que interactúan con el slab, mientras que ya a mayor profundidad tenemos una resolución menor. Y en esta malla numérica, que vendría siendo esta misma H, es donde se resuelven inicialmente las ecuaciones mediante métodos iterativos.
A medida que se hacen iteraciones, se obtiene una solución cada vez más precisa, por lo cual no es necesario hacer todas las iteraciones siempre en la misma malla numérica, que es muy fina, porque esto haría extremadamente lenta la simulación. Lo que se hace es que se utilizan varias mallas numéricas, que es precisamente la más fina, luego otra que tiene la mitad de la resolución, otra que tiene la mitad de la mitad y otra que tiene pues, la mitad de la mitad de la mitad de la resolución. Entonces las primeras iteraciones se hacen en la malla numérica más fina, luego se interpolan a la segunda malla donde se continúan las iteraciones, luego a la tercera y luego a la cuarta. Y luego los resultados se propagan nuevamente a la primera y así se hace para los siguientes pasos de tiempo. El método multigrid básicamente es para acelerar las simulaciones, es más que todo para eso que se implementa. Ahora, pues, la metodología sobre cómo construimos el modelo numérico. Utilizamos el software Sitcoms, pues que es muy utilizado y ampliamente reconocido para estudios de convección del manto y de zonas de subducción. Este está escrito en C y utiliza el método de elementos finitos, como mencionaba anteriormente, y la ventaja es que están coordenadas esféricas, es decir, que se puede adaptar a la geometría del planeta, a diferencia de otros softwares que son con geometrías cartesianas. Todas las simulaciones se corrieron aquí en el campus de la UNAM Juriquilla, en el clúster ADA del LAVIS, del Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada, y los resultados los visualizamos en ParaView, que es un software para, digamos, visualizar imágenes 3D. Y para las reconstrucciones, digamos, que usamos de la placa Caribe, los códigos los escribimos en estos dos lenguajes de programación, en Perl y en Python. Entonces, ¿cómo se hizo el modelo? ¿Cómo se generó? Pues básicamente son tres pasos. El primer paso es construir archivos de entrada. Aquí básicamente vamos a determinar las dimensiones del modelo, es decir, cuántos kilómetros queremos, digamos, en el eje X, en el eje C, en el eje Z, en el eje Y y en el eje Z. Y la resolución del modelo, ¿no? El mallado numérico, cuántas celdas va a tener. Además, aquí definimos también las velocidades de las placas tectónicas. Esto es para hace 65 millones de años. Este es nuestro modelo inicial, donde tenemos pues, la placa norteamericana, la placa del Caribe, la placa sudamericana, las dos zonas de subducción, la del Gran Arco del Caribe y la de Aves. Bueno, además también tenemos la subducción en el otro lado, en la trinchera mesoamericana, y acá tenemos la placa Farallón. Esto es para los 65 millones de años. Digamos que esta es vista de planta de esto. O sea, este es en 3D, pero en la parte superior lo que estamos viendo es esto. Estas son las velocidades y acá está en colores, pues las velocidades de las placas, ¿no? Azul oscuro digamos, las placas se mueven más despacio, mientras que en rojo las velocidades de las placas más rápidas. Pero además de las velocidades, también las edades de las placas. Está la misma imagen, pero en vez de velocidades, aquí estamos viendo las edades de las placas. ¿Por qué se asigna, digamos, que una edad a la placa? Esto básicamente es para construir el perfil de temperatura. Acá tenemos un perfil que va de F a F', que es este que está aquí abajo. Y pues, si se observan las placas que tienen como una edad mayor, pues van a ser más gruesas, ¿no? Digamos que es de ahí la necesidad de usar edades relativamente realistas, al menos para las placas oceánicas, que son en este caso las de nuestro mayor interés. Y por último, bueno, para finalizar la primera parte, además de la malla numérica, las edades y velocidades, también se utiliza algo que se llama trazadores. Los trazadores son partículas que se ubican en las placas que van a subducir, solamente en las placas que van a subducir. Acá tenemos la placa del Caribe y la placa Farallón y la litosfera atlántica. Y como vemos, acá les pusimos trazadores muy cerca a la superficie. Esto se hace básicamente para disminuir un poco la viscosidad y permitir que la subducción se dé, para que inicie subducción y pueda evolucionar la subducción. Acá vemos cómo los trazadores, a medida que pasa el tiempo, pues se subducen, se genera el slab, por lo cual hay que estar agregando una franja de trazadores en el otro extremo de la placa, porque si no las estamos agregando, pues se van a subducir todos
y luego pues el resto de la placa se queda sin trazadores y eso da algunos errores numéricos. Es principalmente por eso. Pues hay que estar agregando a lo largo de la simulación. Bueno, y una vez ya creados todos estos archivos iniciales, en donde además introducimos los parámetros iniciales, pues ya obtenemos algo así. Este es nuestro modelo inicial en vista, digamos, lateral, con las dimensiones que se usaron, 9.500 kilómetros, 7.600 y 2.900 de profundidad. Es decir, el modelo llega hasta el límite entre el manto y el núcleo. Como es un modelo regional, es necesario indicar las condiciones de frontera y pues nosotros utilizamos estas 5 capas. En este caso estamos viendo es la viscosidad, la distribución de viscosidad, el manto inferior, una zona de baja viscosidad en el límite entre el manto inferior y el manto superior, la zona de transición del manto superior, pues el manto superior y la litosfera. Son las 5 capas pues que se utilizaron en este modelo. Acá tenemos, bueno, lo mismo, pues la distribución de viscosidad y acá en este caso la distribución de temperatura, pues que aumenta con respecto a la profundidad. Y luego de que ya se tiene el modelo inicial para los 65 millones de años, pues es necesario pues correrlo, ¿no? Pero en nuestro caso utilizamos las reconstrucciones de Müller como condición de frontera superior. Acá tenemos la evolución cada 5 millones de años, pero en realidad construimos archivos de velocidad para cada millón de años. Es decir, se construyeron 66 archivos de velocidad. Se tomaron los datos, se hicieron las modificaciones y se hicieron, digamos, las ediciones necesarias para que los datos fueran compatibles con el software. Y a partir de aquí es cuando empezamos a correr el modelo. Pero al modelo le estamos indicando pues cómo se van a mover las placas. En este caso, usando las reconstrucciones de Müller. Aquí tenemos, bueno, la placa del Caribe con sus 2 zonas de subducción en la parte nororiental. Y aquí entre pues algunas de las características interesantes, pues es el fin de la subducción que ocurre aproximadamente entre los 55 y los 50 millones de años, que finaliza la subducción en el Gran Arco y continúa solamente la subducción en el Arco de Aves. Bueno, acá también está la formación de una cuenca Bacarc, de la cuenca de Granada. Y como ven, pues la trinchera ha cambiado de nombres. En este caso era el Arco de Aves, posteriormente fue el Arco de las Antillas Menores Exteriores y en la actualidad pues se conoce como las Antillas Menores. Esto pues principalmente porque la trinchera ha estado migrando todo este tiempo y si comparamos la ubicación de la trinchera C-65 con la trinchera en el presente, pues sí hay un desplazamiento de 250 kilómetros hacia el este. Entonces se generaron los archivos de velocidad para los 65 millones de años y pues luego ya se corre la simulación y los archivos por último se visualizan en ParaView, los resultados que se obtengan. Entonces voy a empezar con la zona de subducción del Gran Arco del Caribe, que es la parte norte, la zona de subducción del Gran Arco. Acá tenemos el esquema para hace 65 millones de años y este rectángulo blanco que ven acá, pues que es el área que nos interesa, es este mismo de acá, es esta misma zona. Y tenemos las 2 zonas de subducción en vista de planta. Se removieron las placas pues para poder ver los slabs. Tenemos 2 perfiles, el perfil A', y el perfil B'. Básicamente el A' está ubicado más al occidente, mientras que el otro está ubicado hacia el oriente. Y cómo cambia a través del tiempo, desde los 65 hasta los 50, que es cuando ya no hay subducción. Acá tenemos los perfiles, pues ya extraídos. Y lo que se observa es que, pues sí, el slab empezó a desprenderse inicialmente en la parte occidental del arco y a medida que avanzó en el tiempo, se empezó también a desprender, digamos que en la parte oriental. Y pues ya para el presente, para ya los 50 millones de años, ya el slab estaba completamente desprendido, se generó un slab detachment y ya no hay subducción, al menos no en esta parte norte del Gran Arco del Caribe. Ahora, con respecto a las Antillas Menores, bueno, tenemos el mismo esquema, la misma zona, pero ahora vamos a hacer énfasis en la trinchera de las Antillas Menores, que es esta de color verde.
Pues igual dos perfiles, C' que está al norte de la trinchera y D' en la parte sur. Y acá pues se extraen para poderlos visualizar mejor y cómo ha cambiado a través del tiempo, 50, 40 hasta el presente, 0 millones de años. Y lo que observamos es que el slab, una vez llega al límite entre el manto superior y el manto inferior, empieza a estancarse en esta zona y empieza a migrar horizontalmente hasta algo así, donde vemos el slab horizontalizado en el límite entre el manto superior y el manto inferior. Y pues algo interesante aquí es la migración de la trinchera. Y vemos la ubicación que tenía hace 50 millones de años, que es este triángulo naranja que está aquí, justo acá. Pues la trinchera se ha desplazado 250 kilómetros hacia el este durante el Cenozoico. Y bueno, en los resultados también pudimos observar el flujo del manto, es decir, en nuestro modelo se puede observar el movimiento que hay. Y pues especialmente hicimos énfasis en la parte superior del manto superior para poderlo posteriormente correlacionar con estudios de anisotropía sísmica. Acá tenemos básicamente la misma imagen, pero visto desde diferentes ángulos. Acá tenemos las Antillas Menores, la trinchera de las Antillas Menores. Igual se removió pues la placa para poder observar el slab en profundidad. Acá tenemos la misma imagen, pero en vista lateral. Y acá pues lo que podemos observar es que evidentemente el flujo del manto pues en el área está controlado por esta zona de subducción, en donde tenemos incluso un flujo, bueno, esta es la trinchera, el norte es hacia allá, un flujo incluso toroidal en la parte norte, ¿no? En donde el slab finaliza, desde la parte posterior del slab hacia la parte delantera. Y acá tenemos una imagen donde ya podemos comparar ambos slabs, a ambas zonas de subducción. Entonces tenemos, es que ¿cómo quito esto? Hace 72 millones de años teníamos la zona de subducción del Gran Arco del Caribe. Esta zona de subducción era muy, muy joven, muy reciente. De hecho, por eso no la pusimos, porque pues, prácticamente no se observaba. Luego tenemos el slab ya subduciendo a mayor profundidad. Para los 50 millones de años, como vemos, ya no hay subducción, es decir, esta zona de subducción del Gran Arco del Caribe ya finalizó. Está completamente desprendido el slab, pero para los 50 ya tenemos un slab desarrollado en las Antillas Menores, un slab que ya es relativamente profundo y pues aquí podemos ver cómo evoluciona a través del tiempo el slab desprendido del Gran Arco del Caribe, mientras que tenemos la zona de subducción en las Antillas Menores. Y pues hacia el presente lo que observamos es que el slab de las Antillas Menores se ha estado horizontalizando, estancando en esta zona, mientras que el otro slab ya incluso, bueno, acá el azul oscuro representa profundidades mayores a 660 kilómetros, es decir, este slab ya está incluso en el manto inferior, el slab asociado al Gran Arco del Caribe. Mientras que el otro, pues, es un slab que no ha llegado al manto inferior aún, el de las Antillas Menores. Bueno, con respecto al Gran Arco del Caribe, pues lo que mostraban los resultados, lo que observamos es que estaba inicialmente el slab, el cual se empezó a desprender en su parte occidental y este slab detachment se fue propagando hacia el oriente, como se muestra en este esquema. Y para 50 millones de años ya está completamente desprendido, ya no hay subducción en la parte norte, pero ya tenemos un slab desarrollado en la parte oriental, que vendría siendo el otro slab, el de las Antillas Menores. Como se observa, digamos que la subducción finalizó y se propagó completamente hacia el oriente. Pues lo que se cree es que esto ocurrió evidentemente, pues sí, con el choque con el Banco de las Bahamas, pero también por el cambio en las velocidades de las placas. Es decir, ya la subducción no era perpendicular a la zona de subducción del Gran Arco, sino aquí el movimiento ya era principalmente casi que oblicuo, paralelo. Por eso la subducción ahora se concentra este a occidente, es la subducción en la trinchera de aves. Bueno, acá hay un esquema, básicamente, donde tenemos la placa del Caribe
la subducción que había del Protocaribe bajo la placa Caribe y el Banco de las Bahamas. A medida que la placa pues se fue acercando, pues se dio el choque y el slab del Gran Arco del Caribe, digamos que se desprendió, ocurrió un slab detachment. Y esto se puede correlacionar con diferentes terrenos que están acrecionados a lo largo de las Antillas Mayores y además con ofiolitas, es decir, que ha sido parte de corteza oceánica que está aflorando en las Antillas Mayores. Y también se puede correlacionar con el fin del vulcanismo en las Antillas Mayores. Pues lo que está documentado es que el vulcanismo finalizó primero en la parte occidental de Cuba. Luego el vulcanismo finalizó en la parte oriental para el Paleógeno y finalmente en la isla Española el vulcanismo finalizó en el Eoceno. Es decir, finalizó primero en la parte occidental y luego en la parte oriental, lo cual pues está en concordancia con el modelo que el slab se empezó a desprender desde la parte occidental hacia la parte oriental por último. Y con respecto a las Antillas Menores, pues decidimos comparar los perfiles para el tiempo presente. Acá tenemos la distribución de viscosidad. Este es el mismo perfil, pero acá estamos viendo la distribución de temperatura. Acá están las paletas de colores. Y acá estamos comparándolos con unos perfiles de tomografía sísmica para la misma zona. Y pues la idea de comparar es poder validar, digamos, los resultados. Y lo que se observa, pues al menos en las tomografías, lo que ya proponía un autor, es que en la zona, pues el slab de las Antillas Menores subduce, pero hay cierto estancamiento en el límite entre el manto superior y el manto inferior. Aquí básicamente también lo que hicimos fue comparar pues nuestros resultados en términos de flujo del manto con algunos estudios de anisotropía sísmica. Acá tenemos el Caribe, acá tenemos las Antillas Menores, la trinchera, y esto es para 200 kilómetros de profundidad, donde vemos las flechas que indican cómo es el flujo del manto. En el caso de las flechas rojas, son las flechas de nuestro modelo, es decir, lo que obtuvimos en nuestros resultados, mientras que las blancas las tomamos de un estudio de anisotropía sísmica para la parte oriental del Caribe. Básicamente lo usamos fue para compararlo pues con nuestros resultados, para poder validar, digamos, el modelo y para saber, digamos, qué tan coherente podría ser. Y bueno, para concluir, como mencionaba, hubo un slab detachment que inició en la parte occidental y se propagó hacia la parte oriental en el Gran Arco del Caribe. Esto principalmente creemos que es por el cambio en la velocidad de las placas. Y con respecto a las Antillas Menores, lo que observamos fue algo así, que a través del tiempo el slab se fue horizontalizando cerca del límite entre el manto superior y el manto inferior, posiblemente causado por el retroceso de la trinchera, que ha estado migrando durante el Cenozoico hacia el oriente. Y pues un factor también a considerar es el slab pool de esta zona, pues es muy débil, es decir, este slab es muy pequeño, digamos si lo comparamos con la zona de subducción que hay en el Pacífico, al otro lado del Caribe, que es un slab mucho más grande, ¿no? Que abarca kilómetros. Eso también puede influir, el hecho de que el slab pool sea muy débil en esta zona, pues no tiene la suficiente fuerza para, digamos, ingresar al manto inferior. Y bueno, el flujo del manto en esta zona está controlado, pues, por esta zona de subducción. Eh, con respecto a las limitaciones del modelo numérico, pues como mencionaba al inicio, pues no tenemos como tal un flujo mantélico global, es decir, que podría alterar el ángulo de subducción del slab. O en estos modelos sí se genera convección, pero digamos que no le imponemos como tal un flujo inicial, al menos no en estos que se hicieron. Otra cosa a tener en cuenta es el marco de referencia para las velocidades de las placas. En nuestro caso, como mencionaba, usamos el manto como referencia, es decir, todas las placas se están moviendo, pero pues es posible usar otros marcos de referencia donde se deje quieta una placa y se muevan las otras, pero que ese no fue nuestro caso y es importante pues mencionarlo porque evidentemente eso puede llevar a, digamos, tener diferentes resultados dependiendo del enfoque que uno quiera tener, ¿no? Para el modelo numérico que uno quiera hacer. Otra de las limitaciones, como mencionaba, es que no se abarcó toda la historia de subducción del Gran Arco del Caribe, que inició hace 135 millones de años. ¿Por qué solo desde 65? Bueno, esto se hizo por muchos factores. Uno, porque tomaba mucho tiempo pues, hacer tantos archivos de velocidades para tanto tiempo. Sobre todo porque esos archivos no se pueden generar. O sea, no es como que uno
descarga velocidades y las mete al software, porque las reconstrucciones tienen muchos problemas. Normalmente en las reconstrucciones a veces ponen la trinchera en una zona y 1 millón de años después la mueven muchos kilómetros, digamos 100 kilómetros de un momento a otro. Entonces, si uno usa eso así, hay errores numéricos, la subducción no evoluciona bien. Entonces, siempre hay que hacer como que la evolución sea gradual. Y previo a los 65 millones de años, pues la placa Caribe estaba mucho más al occidente, estaba en el Pacífico. Entonces, mover toda la placa Caribe representaba, pues, era muy difícil hacer que convergiera numéricamente. Otro problema era que la dorsal del Protocaribe estaba activa antes. Cuando a los 70 ya no está activa, pero antes de los 70 millones sí estaba en expansión. Entonces, digamos que combinar, pues mover una placa como la placa Caribe, que es tan gruesa, aparte introducir una zona de extensión como es una dorsal, pues todo esto lleva a muchas dificultades. Por eso se inició en 65 y para, digamos, reducir los problemas se introdujo un slab inicial. Y bueno, nuestro modelo no incluyó la dorsal del Protocaribe, que pues esto hubiera podido, digamos, hacer que a lo mejor el slab del Gran Arco se dividiera en dos, que de hecho es lo que queremos hacer ahora, es como el trabajo futuro, es lo que se recomienda y pues de hecho es lo que ya estoy intentando hacer. Entonces, para el trabajo futuro, estoy usando otro software, ya no va a ser Sitcom, sino se llama LAMEM, que este software que fue desarrollado en la Universidad Johannes Gutenberg Mainz en Alemania por el grupo de investigación de geodinámica de allá, pues tiene algunas ventajas. Bueno, a diferencia de sitcoms, este no es en coordenadas esféricas, sino es en coordenadas cartesianas, como se observa acá, pero pues tiene digamos, la ventaja de que aquí tiene una rheología más compleja, es una rheología viscoelastoplástica. Aquí ya podemos generar, por ejemplo, fallas y un comportamiento más realista de los materiales. Es posible crear modelos iniciales. Con esta herramienta, GeoPhysical Model Generator, podemos hacer diseños iniciales, como por ejemplo este. Podemos diseñar, digamos, dos placas, esta café y esta verde, y diseñar una zona de subducción con una dorsal segmentada por fallas transformantes. Digamos que tiene ciertas ventajas. Entonces, la idea precisamente de usar esto es poder estudiar el efecto de la dorsal del Protocaribe en la zona de subducción. Pero digamos que GeoPhysical Model Generator es una herramienta relativamente joven, por lo cual no está aún muy desarrollada en el sentido de que, como pueden ver, pues acá las placas tienen una geometría muy sencilla, simplemente es como un bloque, es decir, no tienen la geometría realista. Y pues la idea de hacer un modelo nuevo pues es que sea más complejo que el que ya se hizo, o al menos similar, porque hacer algo más sencillo pues no tendría sentido. Entonces, para esto hemos tenido que desarrollar nuevas funciones para mejorar la funcionalidad de GeoPhysical Model Generator. Básicamente, este GeoPhysical Model Generator está escrito en Julia, por lo cual tuvimos que agregar una nueva función llamada Compute Thermal Structure. Bueno, ya existía la función, lo que se hizo fue editarla para que tuviera una mayor, digamos que el diseño de los modelos fuera más realista. Por ejemplo, para diseñar algo así, una dorsal segmentada, pues prácticamente había que crear 6 placas, esta de aquí, esta de acá, otra aquí. A cada lado de la dorsal, digamos que hubiese sido una placa independiente, pero no se podía crear una sola de una vez, que es la idea. Y pues con la nueva función, pues ya se puede generar algo así. Aquí tenemos vista de planta, tenemos una dorsal segmentada y aquí tenemos 3 perfiles, A', BB' y CC', que son los que observan acá. Y pues se puede ver la distribución de temperatura, que sí se asemeja, pues aquí tenemos la dorsal en el caso del primer perfil, la dorsal está aquí, que es donde se hace más delgada digamos, la litosfera. Y pues la ventaja de la nueva función es que si cualquier persona que quiera hacer un modelo numérico, pues solamente con darle las coordenadas de la dorsal, por ejemplo, esta coordenada, esta de aquí y esta de aquí, ya genera automáticamente una dorsal segmentada. Entonces esto ya facilita la creación de modelos numéricos y pues esto ya se puede aplicar para más zonas de estudio. Además, como mencionaba, las placas no podían tener geometrías realistas. Entonces, lo que hicimos fue incorporar esta función también. Se incluyó en GeoPhysical Model Generator la función addPlate,
que básicamente lo que permite es crear pues, placas tectónicas de cualquier geometría. En este caso, por ejemplo, tenemos este hexágono. Básicamente con 6 coordenadas podemos crear una placa de esta geometría. Y ahí lo estamos combinando con la otra función para una dorsal segmentada, digamos, dentro de esta placa. Y con estas nuevas funciones, pues ya pudimos crear este modelo. Tenemos, este es para 85 millones de años. Como mencionaba, pues más de 85 es muy complicado por, pues todo lo que les decía, ¿no? Mover la placa Caribe y además porque la dorsal estaba activa. Entonces aquí tenemos la placa norteamericana, la corteza protocaribe, la placa del Caribe, la placa Farallón y la placa sudamericana. Y aquí tenemos la misma imagen, pero aquí estamos viendo un corte, digamos, paralelo a la superficie. Esto es muy cerca de la superficie para ver la temperatura. Pues como ven, la temperatura es, en estas placas es homogénea, pero la que sí nos interesa, que es la corteza protocaribe, sí podemos observar que la temperatura sí varía horizontalmente, ¿no? Pues porque tenemos una dorsal, en este caso una dorsal segmentada. Y pues esto nos va a dar como una litósfera más realista y sí vamos a poder estudiar mejor el efecto de la dorsal en la zona de subducción del Gran Arco del Caribe. Bueno, acá un ejemplo de las nuevas funciones. Acá para crear la placa norteamericana y para crear la placa Farallón, pues simplemente se ponen las coordenadas, ¿no? En el eje X, en el eje Y y la profundidad de la placa. Y estas funciones ya están disponibles, es decir, ya cualquier persona las puede usar para crear diferentes setups para diferentes zonas de estudio. Acá para crear la dorsal, con 5 segmentos, las coordenadas de cada uno de los 5 segmentos, y con eso se puede generar pues algo así. Y acá las coordenadas del protocaribe, de la corteza protocaribe. A esta es en vista, digamos, la zona, en vista desde abajo, por así decirlo, de la zona de subducción. Acá tenemos el slab inicial, el cual está intersectado por una dorsal, y acá vemos el protocaribe. Lo que vemos acá es esta zona de acá, ¿no? La zona de subducción del protocaribe bajo la placa del Caribe. Y pues la idea ya es poder estudiar bien el efecto que tiene esto en, digamos, en el vulcanismo de la zona y cómo, o sea, cómo ha afectado esto la evolución del slab y cómo este además ha repercutido en la evolución del vulcanismo. Y ya, pues nada más para finalizar, pues estas funciones ya están disponibles en la última versión de Geophysical Model Generator. Pues alguien que quiera hacer pues modelos numéricos lo puede utilizar para diseñar sus setups, para diseñar su modelo inicial. Y muchas gracias. ¿Mi pregunta? ¿Mi pregunta? Yo tengo preguntas relacionadas a los impactos que puede tener la configuración inicial del modelo. Hablas que hay diferentes perfiles de viscosidad, pues, los autores, igualmente hay una incertidumbre muy grande con las viscosidades del marco inferior. Entonces, bajo qué criterios se menciona ese perfil de viscosidades, si uno puede tomar la lista de ampliadores de viscosidades. Sí, de hecho, bueno, aquí solo mostré el modelo de referencia, pero se corrieron más simulaciones modificando el valor del manto inferior. Lo que se obtuvo es que, digamos que en todos los casos ocurrió lo mismo, el slab se estancaba, pero sí cambiaba la longitud del slab. Es decir, en algunos casos el slab se desplazaba más, en otros igual se desplazaba, pero menos. Es decir, se empezaba a deformar más y luego ocurría ese aplanamiento. Pues lo que hicimos básicamente, como pues la viscosidad del manto inferior igual no es homogénea en todo el planeta, sino tiene variaciones, pues dejamos este porque lo comparamos con otros tipos de estudios, como por ejemplo las tomografías sísmicas y demás. Pero sí, ahí es una incertidumbre la viscosidad del manto inferior. Respecto a que había cuando tú haces también esa zona de distribución, qué profundidad tenía o qué Ah, ok. y que pues digamos variar esa la profundidad o sea, de los ratios tiene algún impacto. Pues en este caso se generó un slab inicial que ya llegara hasta el límite entre el manto superior y el manto inferior. Quizás el slab no va a representar toda la historia, pero sí va al menos mitigar ese efecto. Y digamos, pues para los resultados, digamos que en el gran arco ocurre el detachment. Igual este ocurre, pues independientemente de qué tan profundo hubiese sido el slab, pero sí también.
Ese es el problema, digamos, es muy difícil modelar toda una zona de subducción. En el caso de las Antillas Menores, digamos que es posible, porque es una subducción que no es, o sea, sí es antigua, pero comparado a otras zonas de subducciones, pues no es tan antigua. La última pregunta. ¿Cuál la última pregunta? Sí, regresando a la primera pregunta que te hicieron decir, yo pensaría, no sé, ellos pensarían que uno podría tomar esos extremos y determinar realmente cuál es la incertidumbre numérica de los valores. No, no sé si es algo que han tratado de hacer, pero creo que sería útil, ¿no? De alguna manera tratar de cuantificarlo de alguna manera, tomando en cuenta las variaciones que tienen como valores de entrada, ¿no? Para la moderación. No sé si es algo que se han pensado, se podría tratar de hacer. Sí, sí, no, pues no lo hemos hecho. O sea, como tal, lo que hicimos fue probar diferentes valores, debido a que, pues, es una incertidumbre, como no. Pero al final están probando la verificación que, o la validación que están haciendo, es comparando con estudios que tienen gran variedad, por lo que vi en la primera gráfica. Ahí mostraste 3 modelos muy diferentes, o sea, que digan gran variedad, ¿no? Supongo que allí también está metida la incertidumbre. Bueno, era un comentario. Otra pregunta es, ¿habrá una manera de ver un poco más de detalle? Porque veo que es más bien una modelación a grandes rasgos de la placa, ¿no? Sí. Hay manera, es impresionante el nivel y el trabajo que se están haciendo, de ver un poco más de detalle, porque sí hay varias cosas en la placa Caribe, pues, que existen. No sé si eso se puede modelar. No sé, está la Strauss, la de Caimán, y está incluso en Puerto Rico, en el sur, está el Norte Strauss y el norte de la septentrional, que me parece que los modelados que tienen se extiende un poco muy al este, pero creo que al norte de Puerto Rico sí se piensa que puede haber subducción. Sí, en la De parte, alguna manera. Sí, sí, en la curvatura. claro, mucho más, un poco más allá de donde lo tienes. Sí. No sé si este tipo de detalles se puede ver. Yo supongo que requiere más computación, pero es posible. Pues es que es pues al menos con este, quizás no tanto, con el otro software posiblemente sí. Es que acá, digamos, en las reconstrucciones, pues lo que yo me di cuenta, al menos en las reconstrucciones, son muy regionales y algunas cosas no las incluyen. Por ejemplo, esta cuenca Bacarc, como tal, en los archivos de velocidades no la ponen. Yo la tuve que editar y agregar manualmente. Entonces, sí hay cosas que no, pues no se pueden. O sea, habría que hacer énfasis como en cada zona en particular. Sí. Por la escala de los modelos. Como es un modelo evolucional, entonces no puedes capturar efectos muy chiquitos, es por la resolución Sí, también. entendí. Sí, La pregunta era si era posible hacerlo. Ah, A nivel más, sí, menos puede regional. quedar un año poniendo un modelo, que lo hace con resolución muy fina, entonces no. sí, o habría que hacer cada estudio por separado, hacer énfasis en cada cosa que uno quiera estudiar. Sí se podría. Sí, en teoría sí se puede. Se va Sí. disparando. Sí, de hecho, por ejemplo, la MEM, este software, sirve para hacer estudios desde gran escala hasta estudios a pequeña escala. Por ejemplo, hacer simulaciones de cómo fluye un fluido en una roca, por ejemplo. O sea, sí, sí. Sí, me parece que este programa sí tiene esa capacidad, ¿no? Obviamente haciendo cambios como los que están haciendo, ¿no? Porque sí está limitado a hacer otras cosas. Sí. Pero es impresionante. Gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya, muchas gracias a ustedes también por aquí.